Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. El día de hoy traigo para ti un live que estuvimos transmitiendo desde Instagram. Si no nos sigues, te voy a dejar en la cajita de descripción donde puedes seguirnos tanto en Instagram, Facebook y TikTok. Normalmente en Instagram vamos a procurar hacer lives donde te podamos hacer tutoriales, mentorías, también algunos cursos o clases para que puedas aprender más acerca de jardinería y de cómo puedes cuidar tus plantas de interior. El live de esta ocasión se trata de cómo trasplantar una planta de una maceta a otra, o bien si es que has comprado una planta nueva del vivero, cómo puedes trasplantarla y qué sustrato debes utilizar. Espero que este live te guste. Muy bien, para comenzar me gustaría que, traje varias plantas y entonces por eso me gustaría que veamos cómo podemos trasplantar algunas de estas. Para empezar, la gran mayoría de las plantas que tenemos en esta ocasión son plantas tropicales. Vamos a utilizar el sustrato que de hecho les dejé un reel por aquí en Instagram, cómo puedes hacer tu propio sustrato tropical. Este nos va a ayudar bastante y es uno que tiene como base tierra, tiene fibra de coco y también tiene perlita. Es bastante fluido, esponjoso, poroso, es de verdad bastante bueno para cualquiera de tus plantas, a excepción de la amiguita que tenemos aquí, que es una orquídea, que también te voy a enseñar cómo puedes trasplantarla. Bien, primero vamos a empezar, déjenme poner aquí a esta bella muñequita por acá, es que se me ladea un poco porque sus raíces están un poco para afuera, ya le urge un trasplante, entonces vamos a empezar con esta amiguita de aquí y la verdad es que desde que la vi me pareció bastante bonita. ¿Qué conseguimos? Bueno, ahorita que estamos viviendo por aquí en Querétaro, la conseguimos en un vivero cercano y la voy a colocar en esta macetita color rosita. Esta maceta es de cerámica, entonces sí es importante que tengas en cuenta el clima de tu localidad a la hora de escoger una maceta para hacer el trasplante. Si en la localidad donde vives es demasiado caluroso o templado, esta maceta le va a venir muy bien porque va a reservar un poco más la humedad en el sustrato y a la planta le va a sentar mejor. El clima actualmente en Querétaro, por ejemplo, ronda los 25 a 30 grados más o menos. La verdad es un poco más caluroso de donde venimos, entonces se me hace que es una buena opción utilizar ya sea cerámica o plástico. Si la localidad donde vives, por ejemplo, es como muy frío, muy húmedo, pero frío, entonces te convendría utilizar alguna maceta que fuera barro, por ejemplo, o plástico. Pero las de barro van a hacer que el sustrato pueda secarse más rápido, ya que este clima es frío, y si el sustrato dura mucho tiempo húmedo, entonces vamos a tener problema con nuestra raíz. Entonces, el primer dato a tener en cuenta es la maceta que vamos a escoger para nuestra planta va a depender también del clima de nuestra localidad. Aunque el sustrato es bastante general, también puedes hacer las modificaciones que veas apropiadas para hacer que este se seque cuando sea necesario. El sustrato no debería durar seco más de 5 días. Si tu planta tiene un sustrato con demasiada humedad por más de 5 días, entonces vamos a empezar a tener problemas con sus hojas y sus raíces. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este trasplante y en realidad no es tan complicado. He visto que incluso en algunos viveros te cobran por hacer el trasplante de tus plantas, pero bueno, ya te puedes ahorrar esos pesitos. Vamos a colocar por acá las macetas que sobran para hacer algunas propagaciones. Pero bueno, te ahorras estos pesitos sabiendo cómo puedes hacer este trasplante. Y es que la gran mayoría de sustrato que traen las plantas de los viveros no suele ser precisamente el más adecuado. Aunque las colocan aquí y les ponen en algunas ocasiones hormonas o fertilizantes bastante potentes para hacer que esta planta pueda crecer rápido. Y eso debo confesar que por ahí una persona que se dedica es viverista, tiene bastantes plantas de interior que se dedica a multiplicarlas o incluso a propagar, pues nos mencionaba acerca de las hormonas que llegan a colocarle a estas plantas. Es normal, al final de cuentas esto se ha convertido en un negocio para muchos, entonces para que la planta pueda desarrollarse rápidamente y pueda crecer así de bonita, en muchas ocasiones se aplican este tipo de hormonas o fertilizantes para que puedan crecer muy bien.
Entonces no creas que es porque el sustrato es muy bueno el que traen y por eso es que crecen maravillosamente. Si tu planta la vas a tener en interior, sobre todo en interior, es necesario que adaptes el sustrato, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo de tal forma que la planta no tenga demasiada humedad en el sustrato. Trata de quitar con suavidad el sustrato que tenga aquí. Este no venía tan húmedo, entonces eso es una gran ventaja. Y otra cosa que debes de tener en cuenta antes de hacer el trasplante de tus plantas, cuando las compras del vivero directamente y luego las traes a tu casa, deberás esperar aproximadamente unos 3 a 7 días para hacer el trasplante. Porque va a haber un momento de adaptación para tu planta, vas a ver ahora dónde va a estar, con quizás un clima diferente, no es el mismo clima dentro de tu casa, a exterior, donde estaba en el vivero, entonces hay que hacer una adaptación y poco a poco, entonces vamos a añadir mucho estrés, el cambio de clima o el cambio de lugar, aparte vamos a estar, como notas, moviendo bastante las raíces y moviendo la tierra, entonces va a provocar un estrés bastante grande para tu planta y podría llegar a verse dañada, sobre todo con plantas delicadas como alguna calatea o así hay algunas plantas que son bastante delicadas. Las alocáceas también son plantas que si de repente las estresamos demasiado se pueden llegar a morir. Entonces vamos a esperarnos una semana para poder hacer el trasplante. Por aquí tenía una bolsita de... Estos días ha estado lloviendo, entonces he procurado guardar varias de mis cosas en una caja para que no se mojen. Y tengo por aquí una tela que de hecho me salió bastante económica para colocarla en la parte de abajo de la maceta, porque estas a veces tienen un orificio de drenaje bastante grande. Entonces el orificio podría hacer que salga el sustrato a la hora de regar. No queremos eso. Vamos a colocar esta mallita y entonces podemos empezar a colocar el sustrato. Una vez que escogiste la maceta que vas a poner, en donde vas a poner tu planta, recuerda, de acuerdo al clima de tu localidad, vamos a empezar a colocar el sustrato y vamos a colocar aproximadamente de 1/4 a la mitad de la maceta. Entonces, más o menos, como notas aquí, está un poquito arriba de 1/4, casi la mitad. Y entonces ya colocamos nuestras plantitas aquí, las raíces. Algunos me han preguntado, por ejemplo, también cómo escoger el tamaño de la maceta para tu plantita. Siempre procura que sea ligeramente más grande que la que trae o muy parecida a la que trae. En algunas ocasiones notarás cuando compras una planta que en la parte de abajo, en los hoyitos, se le salen las raíces. Entonces, sí, eso es una señal de que esta planta pues ya ocupa un trasplante también y tiene raíces pues casi que abarcan toda la maceta. Entonces, eso te da una idea de que podrías optar por una maceta ligeramente más grande de la que trae. Y si no fuera el caso como este, que no tenía las raíces saliéndose por los orificios de drenaje, entonces puedes optar por una maceta similar o hasta incluso un poco más pequeña. Hay plantas que suelen tener raíces pequeñitas, entonces no vamos a ocupar una maceta más grande de lo que son sus raíces. ¿Por qué decimos esto? Bueno, principalmente porque la planta empezará a buscar la manera de llegar a los lugares húmedos. Y si tenemos demasiada humedad en la parte de abajo, pues la planta podría empezar a buscar la forma de llegar a esas partes y entonces no se va a concentrar del todo en sacar hojitas, sino en querer como que llegar a la humedad de abajo del sustrato. Por eso es que si yo colocara esta planta, por ejemplo, en una maceta de este otro tamaño, que es significativamente más grande, la planta sí seguirá sacando hojitas y todo, pero la va a pasar mal porque tenemos bastante sustrato y la humedad que llega al sustrato en la parte de abajo no se va a, digamos que no se va a secar todo el sustrato rápidamente y la planta empezará a sentir un poco de estrés. No ocurre normalmente esto en plantas que tenemos en el exterior porque pues están más dadas a la naturaleza, están acostumbradas a lo salvaje, la gran mayoría de nuestras plantas, entonces pues no pasa nada porque pues ahí no hay maceta. Si la tenemos por ejemplo en nuestro jardín, en la parte de afuera,
pues obviamente que esta planta va a estar mucho más contenta y no necesitará que pues, haya un límite de espacio. Pero en el caso de tenerla en una maceta, pues claro que es diferente, sus necesidades cambian un poco y bueno, no vamos a ocupar una maceta demasiado grande para que la planta empiece a estresarse. Entonces ya tocamos el tema de qué maceta utilizar y también qué tamaño debe tener para que tu planta esté contenta. El sustrato que estoy utilizando, recuerda, es un sustrato tropical. Tenemos ya un video tanto en YouTube como en Instagram donde podrás ver cómo hacer este sustrato, que es bastante bueno para la gran mayoría de tus plantas de interior porque al final estas son plantas tropicales.